Hola, muy buenas tardes a quienes nos acompañan en este webinar que hemos organizado la tarde de hoy. Yo soy Gonzalo Carranza, soy director general de la oficina de JIC, Llorente y Cuenca, en Perú, y la verdad es que estamos muy entusiasmados, no solo de tocar el tema de comunicación e investigación científica en torno a las vacunas, sino de hacerlo en un día como hoy, que ha tenido un hito histórico con la autorización que han dado las autoridades del Reino Unido a la primera vacuna contra el COVID-19 que ya está hoy lista y expedita para distribuirse en ese país, la vacuna desarrollada por Pfizer y BioN Pharma, y que solamente nos trae buenas señales de que luego el desarrollo de otras vacunas por parte de otros fabricantes también puedan seguir este camino y podamos encontrar una primera luz de esperanza ante esta pandemia que nos ha revolucionado y también ha llenado de luto al Perú y a muchas partes del mundo. Pero es un día de ilusión, de esperanza, y es una esperanza basada justamente en la investigación científica, así que qué bueno que nos hayamos juntado con nuestros panelistas y con la gente que ya se está conectando a hablar de esto. Yo quería presentarles al panel que tenemos hoy y también comentarles los objetivos de esta sesión. Nos acompañan y desde ya les agradezco muchísimo por su tiempo invertido tanto en esta hora que vamos a compartir como en las sesiones previas de preparación. En primer término, Ángela Flores, directora ejecutiva de Alafarpe, uno de los principales gremios de representación de la industria farmacéutica en nuestro país. También a Julio Tresierra, gerente médico de Sanofi, precisamente una empresa farmacéutica con un rol muy importante en el desarrollo en general de vacunas, y hablaremos con Julio también en su minuto sobre las políticas y la importancia de la vacunación en general, no solo a raíz del COVID. Tengo el enorme gusto de que me acompañe en esta noche también Bruno Ortiz Viso, editor de Ciencias del Comercio, ex colega y por muy pocos metros casi ex compañero de sitio cuando yo trabajé como editor de economía del mismo diario. Casi nos sentábamos espalda con Bruno, y es un gusto reencontrarnos después de tanto tiempo en este espacio. Bruno, yo tengo que decir que está haciendo una tarea de divulgación de la información científica y médica de primera, y es una de las voces que tenemos que seguir y que tenemos que escuchar en este tema. Y para los que no lo siguen en Twitter, @blog de notas es una cuenta que no se deberían perder, es la cuenta de Bruno, y lo pueden seguir allí. Y para detenerme un segundo nada más en otra cosa que está haciendo Bruno, que también me parece sumamente valiosa, ha encontrado un espacio tanto dentro del diario como dentro de la oferta de podcast del comercio para poner en valor a las mentes científicas que tanto hemos aprendido a valorar y también tan insuficientemente las hemos valorado por tanto tiempo en el Perú. Bruno está haciendo una serie de entrevistas semanal en estos dos espacios que también es imperdible. Y por último, también me encanta que nos acompañe esta tarde Javier Marín. Javier se incorporó a JIC precisamente en las primeras semanas de esta pandemia como director senior del área de healthcare para toda América de nuestra organización. Y la verdad es que si bien esto ha sido una coincidencia y con Javier estábamos en conversaciones para que se nos uniera desde tiempo atrás, pues contar con toda su experiencia profesional como experto en comunicación y en relacionamiento institucional para este sector, para esta industria, en un momento donde esta se ha vuelto tan clave como el que vivimos actualmente, ha sido fundamental. Y a mí en lo personal, pues cada vez que charlo con Javier, y seguramente que esta tarde será lo mismo, es un aprendizaje permanente. Javier conoce muchísimo de la industria, pero sobre todo de cómo comunicar en esta industria. ¿De qué vamos a hablar hoy? O para qué nos hemos reunido y cuáles son nuestros objetivos. Yo los resumiría en tres. Yo creo que por un lado, y Ángel y Julio nos van a ayudar mucho con una presentación inicial a la que le voy a dar paso después de esta introducción. Queremos poner en valor la innovación en el mundo de la salud y en el mundo de la industria farmacéutica basada en investigación científica y en entender cómo funciona esta investigación científica
y además cómo sus procesos se han adecuado a una situación de emergencia sanitaria global para que, respetando, y acá me perdonarán si uso términos muy del ego, yo sí que no soy experto, como lo es Javier, en temas médicos y farmacéuticos, pero como respetando todos los pasos del método científico, pero acelerando los tiempos a unas velocidades nunca antes vistas en la historia de la humanidad, hoy día podemos estar hablando de una vacuna aprobada, de otras varias vacunas, por lo menos dos, en fase 3 de investigación, un desarrollo científico en diferentes partes del mundo, tanto desde el diseño y conceptualización de las vacunas, como luego, y esto ya que por supuesto incluye al Perú, como campo de pruebas y de experimentación científica. Así que yo creo que es un primer objetivo muy importante, ¿no? Poner en valor la innovación. Un segundo objetivo es explorar cómo comunicar estos avances de manera correcta. Yo creo que ahí, si bien todos tienen mucho conocimiento de esto, Bruno como periodista y Javier como asesor en comunicaciones de instituciones y empresas, nos pueden ofrecer claves desde esas dos aristas. Y hay uno tercero, donde vamos a cuestionar mucho los 4 o los 5 que estamos aquí reunidos, pero donde yo quiero sobre todo incidir en Bruno por el rol que tiene el periodismo y por las concepciones que se tienen a veces alrededor del periodismo, que es entender desde la perspectiva de los 4 cómo afrontar la comunicación, el relacionamiento institucional, el avance regulatorio de estas vacunas en un contexto donde el movimiento antivacunas en el Perú está cobrando una relevancia cada vez mayor. Y ahí justo conversábamos en los preliminares de este webinar, ¿por qué no hay alguien del movimiento antivacunas en esta reunión? Y es porque no merecen estar en esta reunión. El movimiento antivacunas, a diferencia de las 4 personas que nos acompañan, no está basado en ciencia, no está basado en evidencia, está basado en mitos, en leyendas, en temores. Hay que entender también de dónde parten esos temores, y justo antes de arrancar estábamos conversando de eso con Ángela, con Julio, con Bruno y con Javier, pero no, sus argumentos no tienen la validez que tienen los argumentos científicos. Y eso es algo que para los periodistas como Bruno y para mí, que hemos sido formados en que todo debate tiene dos partes, es romper un paradigma. Y Bruno lo está rompiendo desde su trabajo como editor del Comercio y en su trabajo también como líder de opinión ya más personal en esta área. Y yo sí que quisiera conversar un ratito de periodista a periodista con Bruno de cómo es ejercer esta función cuando el debate no es parejo, cuando no es un debate entre dos posiciones con argumentos válidos y con evidencia de ambas partes a favor de sus posiciones, sino que hay una parte respaldada por la ciencia, la investigación, la innovación, y hay una parte que se basa en falsedades y miedos, ¿no? Entonces, esos son los objetivos de la sesión. Yo nuevamente, antes de darle el pase del micro a Ángela y a Julio, que van a arrancar con una presentación conjunta, donde nos van a explicar cómo es el proceso de avance justamente de investigación de las vacunas contra el COVID, pero también van a incidir de manera importante en la importancia general de las políticas de vacunación y de la innovación en ellas en diferentes ámbitos. Yo quería agradecerles a nuestros 4 panelistas y a todas las personas, las más de 50 personas ya que nos acompañan esta tarde y que seguramente serán siendo más. Un par de indicaciones generales. Vamos a tener la presentación de Ángela y de Julio, luego vamos a tener también una ronda inicial de intervenciones de Javier y de Bruno, y luego yo los quiero invitar a todos a que me ayuden a formularles preguntas interesantes a nuestros panelistas. Entonces, dentro de la plataforma que estamos usando, hay una opción de Q&A dentro del chat, donde nos pueden mandar sus preguntas, yo las recibiré, trataré de resumirlas y de agruparlas para poder aprovechar al máximo los 25 o 30 minutos que tenemos de preguntas y respuestas, pero la verdad es que prefiero priorizar las preguntas e inquietudes que tengan ustedes dentro del público, sino yo igual también vengo preparado con algunas preguntas que le podré hacer a nuestro panel. Ángela, Julio, muchas gracias. Yo, Ángela, te dejo la pantalla para que nos compartas tu presentación y les dejo a los dos el micro para que nos puedan comentar esta interesante ponencia con la que arrancamos el webinar. Muchas gracias, Gonzalo, y un saludo cordial y afectuoso a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy, al panel que de verdad tan distinguido, que de verdad es un honor
compartir con ustedes esta presentación y este mensaje en una coyuntura difícil, en un año muy difícil para toda la humanidad. Y creo yo, como bien señalabas, Gonzalo, que noticias alentadoras son las que necesitamos como país y como mundo para poder continuar avanzando con esa resiliencia que claramente hemos demostrado. El día de hoy vamos a hablar y compartir bastante información con respecto a la situación actual de las vacunas, de los programas de vacunación en general y algunos hallazgos en términos del esfuerzo conjunto que sin precedentes se ha logrado a través de la industria farmacéutica coadyuvar, y vamos a explicar en 5 objetivos dentro del contenido que tenemos para ustedes el compromiso de la industria farmacéutica como primer punto. Para ello es importante señalar a los que no nos conocen, a los que no conocen al gremio de la FARPE, que somos una asociación de más de 65 años de existencia, donde asociamos a 23 laboratorios farmacéuticos de innovación nacionales y extranjeros, tratando de coadyuvar y proponer políticas públicas constructivas también dentro del marco de los gobiernos y siempre poniendo al paciente dentro del debate. Y formulado en 3 pilares: calidad de acceso a la innovación, calidad de medicamentos y promoción de la ética en la industria farmacéutica y, creo yo, en todo el ecosistema del sector salud. Yendo, digamos, tomando como referencia a todo este esfuerzo sin precedentes que nos ha llevado el reto de tener un año sumamente impactado por la pandemia y la sindemia del COVID-19, un año atrás, la industria farmacéutica y escuchada ante la OMS los anuncios de los hallazgos en Wuhan y el diagnóstico clínico de los primeros casos del COVID-19, que no era un COVID antiguo, era un COVID nuevo. Y como respuesta, durante todos estos casi 12 meses, hemos reaccionado con un esfuerzo y adaptación sin precedentes, tomando como prioridad que esta no es una carrera entre compañías, esta es una maratón contra el virus que requiere un esfuerzo conjunto que claramente está simbolizado acá con plataformas multilaterales como CEPI, Bill and Melinda Gates, la Fundación Gavi, la OMS, The Global Fund, IFPMA, que es un gremio representante del sector privado, a la FARPE forma parte de la IFPMA, que nos puede permitir tener este diálogo permanente con los gobiernos a nivel global y poder hacer que la industria farmacéutica dentro de las compañías, en este caso asociadas a la FARPE, puedan y hayan tenido un compromiso no solamente en términos de abastecimiento de la cadena de suministro de todas las vacunas y tratamientos pendientes de enfermedades y patologías no COVID, que se ha tratado de garantizar el suministro con todos los lockdowns y las potenciales obstáculos en términos de importación y exportación, sino que también han redoblado esfuerzos y financiamiento para poder justamente tener la evidencia y tener hoy por hoy candidatas a vacunas contra el COVID-19. Esto solamente es un ejemplo del avance de las vacunas entre AstraZeneca, Pfizer, con su anuncio del día de hoy de la aprobación de la autoridad regulatoria del gobierno del Reino Unido, donde ya se ha dado una autorización para uso de emergencia, y también se ha solicitado y sometido la información robusta de efectividad y seguridad y eficacia hacia el FDA y EMA. En Glaxo también ya tienen vacunas en fase 2 y 3 y varias candidatas. Janssen ya se encuentra en fase 3. Sanofi va a explicar justamente mi compañero Julio Trasierra sobre los avances y también sobre el avance histórico que tiene Sanofi Pasteur en temas de vacunación. Y también MSD, que tiene ya procesos de ensayos clínicos, lo cual merece cierta atención en la importancia que destacaba Gonzalo al inicio de la sesión. La innovación es importante para la humanidad. Actualmente a nivel mundial ya hay más de 400 medicamentos en investigación. También la industria farmacéutica ha participado en los términos de diagnóstico entre tratamientos y vacunas contra el COVID-19. 20 compañías de industrias farmacéuticas cuentan ya a nivel mundial con terapias y con equipos en investigación y desarrollo para vacunas, diagnósticos contra el COVID-19, colaborando entre sí, entre compañías de biotecnología, con la academia, con los gobiernos, en las etapas de investigación, incluso de manufactura,
para poder hacer colaboraciones y convenios conjuntos para poder abastecer y garantizar el suministro equitativo, digamos, de gran demanda hoy por hoy a nivel mundial. 300 estudios clínicos se vienen evaluando con terapias en términos para lograr terapias efectivas, 153 estudios preclínicos y 11 en fase 3 evaluando con candidatas a vacunación. Vamos a hablar posteriormente de cada una de las fases. Es importante también mencionar el aporte sólido financiero que se ha llevado a cabo a través de las distintas plataformas a nivel global y en Latinoamérica, y también la plataforma Solidarity en la cual muchas compañías miembros participan dentro del proyecto de acelerador de vacunas Fundación Bill and Melinda Gates, donde lo que queremos decir acá y resaltar es que nadie de manera aislada puede resolver esta problemática, esta sindemia a nivel global que ha impactado en términos económicos, en términos sociales y que abruptamente, digamos, cerró muchas actividades en el marco también de nuestra reactivación económica. En ese sentido, vamos a también resaltar el compromiso del gremio en continuar coadyuvando y también prepararnos para esa innovación que ya viene. Digamos, la tarea científica y la ciencia va a ganar esta maratón, pero es necesario como países y gobiernos estar preparados en el marco regulatorio apropiado, tener pendientes los proyectos de ley aprobados en el Congreso, las regulaciones de nuestras autoridades regulatorias locales para que podamos tener los registros sanitarios expeditos y poder tener el trabajo de importación de estas vacunas. Y el mensaje acá es que van a venir más candidatas que en materia de vacunas y de empresas que han sometido el compromiso riguroso de quizás tener procesos más ágiles, pero sin sacrificar la seguridad ni la eficacia de estas vacunas para la humanidad. Entonces, voy a dar el pase en estos momentos para que Julio Tresierra también nos hable de la importancia de la vacunación a nivel general y precisamente del ámbito no COVID, que también, digamos, merece bastante atención por parte nuestra como sociedad civil, sector privado y por parte del gobierno también. Gracias. Julio. Okay, gracias, Ángela, por estas previas palabras. Yo creo que has resumido bastante el objetivo que todos tenemos que visualizar, y me refiero a todos, con no solamente el sector público, sino también el sector privado y el público en general. Yo en los siguientes minutos quisiera ampliar justo el tema de la importancia, ¿no?, de las vacunas históricamente, ¿no? En el Perú hemos logrado eliminar la poliomielitis desde hace casi 30 años, que no tenemos casos de polio, ¿no? Ustedes pueden ver incluso en la foto como Luis Fermín, que fue el último caso de polio en las Américas, en Junín, si no me equivoco, fue detectado ya como último caso, y gracias a eso es que se eliminó el polio de las Américas. Es uno de los primeros continentes en eliminar la polio, y gracias a la vacunación, ¿no? Actualmente prácticamente no existe ya casos de polio salvaje, ¿no? El 99.9% de casos ha sido eliminado y estamos camino a la erradicación, gracias a la innovación en vacunación también. En el Perú también hemos logrado eliminar el sarampión, excepto un pequeño brote que hubo hace unos años. Desde el 2000 no tenemos más casos de sarampión. Tenemos controles de otras enfermedades como fiebre amarilla, hepatitis B. Hemos eliminado la rubiola y el síndrome de rubiola congénita, que era terrible también porque nacían niños con malformaciones debido a esta enfermedad. Ya tenemos más o menos 15 años de haber eliminado del país este problema. Y como ustedes saben, hace poco más de 10 años se dio también una pandemia por influenza, y gracias a la vacunación no se vio una situación tan trágica como la que estamos pasando en este momento, ¿no? A nivel de salud pública en el mundo ya se sabe que se erradicó, porque erradicación es una cosa ya a nivel global, ya no existe la viruela, ¿no? Desde hace también alrededor de 40 años que ya no tenemos viruela en el mundo. Y todo eso gracias a la vacunación. Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué es importante entonces vacunarnos? Yo creo que si el primer slide les ha dado, o este slide anterior les ha dado alguna visión de la importancia de la vacunación, yo quiero resumirla en las siguientes frases, ¿no? La vacunación, entonces, recuerden que es una forma segura y eficaz de prevenir enfermedades y salvar vidas. Entremos, por favor, en el concepto de la prevención. Yo creo que eso es muy importante, conceptualizar a todo nivel de que nosotros no debemos esperar
la enfermedad si podemos prevenirla, ¿ok? No solamente por tema de costos, por tema de salvar vidas, sino también porque tiene un impacto social muy importante el hecho de prevenir antes que manejar una enfermedad. Cuando nosotros nos vacunamos, estamos protegiendo además todos los que están alrededor nuestro. Es decir, si yo me vacuno, yo estoy protegiendo a mi madre, y a mi padre, que son adultos mayores. También obviamente deben vacunarse ellos, pero mientras más personas estemos vacunadas, va a crearse una inmunidad social, una inmunidad de rebaño gigante que va justamente a hacer que se pueda derrotar este tipo de enfermedades. Por último, también disminuye la desigualdad, ¿no? En las clases sanitarias. O sea, todos, en la asistencia sanitaria, perdón, todos tenemos el mismo derecho a la vacunación. Esto debe formar, así como la buena alimentación, etcétera, como promueve cualquier gobierno, debe formar parte de un estilo de vida saludable. Además, como ya mencioné hace poco, reduce los costos médicos que asumen los padres e incluso los gobiernos en el sistema de salud, ¿no? La mayoría de los sistemas de vacunación son costo efectivas o costo ahorrativas incluso, ¿no? Así que con estos puntos yo creo que es clarísimo que nosotros tenemos que, y nosotros nos referimos de nuevo a todos, toda la población, ir a favor de la vacunación para disminuir esta noxa. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué ha pasado no solo en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Las coberturas de vacunación se han visto bastante afectadas, ¿no? Estamos hablando, para resumir este cuadro, estamos hablando de que casi se ha reducido a la mitad la cobertura regular de vacunación. ¿Y esto qué riesgos tiene? La siguiente, por favor. El riesgo es de que surjan enfermedades como ha pasado en el país, como difteria, ¿no? Cuando las coberturas de vacunación bajan a niveles tan críticos como 50, 40%, corremos el riesgo de que enfermedades tan letales como la difteria, porque la difteria tiene una letalidad altísima, estamos hablando de dos de cada 5 o 6 pacientes puede fallecer por difteria, puede entonces resurgir, rebrotar, ¿no? Nosotros no teníamos hace 20 años esta enfermedad y ha rebrotado desgraciadamente por este tema de coberturas bajas en vacunación. Entonces, siguiente, por favor. ¿Cuál es la idea? ¿Qué podemos hacer? Ya ha sonado claramente de que obviamente vamos a vacunarnos, pero eso no solamente es un llamado a la vacunación. Todos tenemos que reconocer cuál es el gap, y el gap más importante ha sido justamente la pandemia que ha afectado estos sistemas de vacunación. La población se ha visto, digamos, aislada y no ha querido salir obviamente ha temido salir a las calles o salir a los centros de salud para ponerse las vacunas, y esto ha afectado de manera importante, como repito, no solo al Perú, sino a todos los países del mundo. Tanto así que estamos alrededor de, o sea, tenemos al menos 80 millones de niños menores de un año. Solamente hablando de los menores de un año, son 80 millones que corren el riesgo de contraer enfermedades inmunoprevenibles, o sea, enfermedades que se pueden prevenir por vacunación, desgraciadamente, en este entorno pandémico. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos, como decía al inicio, trabajar articuladamente tanto el sector público como el sector privado. Todos tenemos que poner las manos aquí para empujar la vacunación en todo sentido. Nosotros, es cierto, estamos preocupadísimos por una vacuna contra el COVID, porque esto ya no vemos la hora de que aquí también se apruebe, que sigamos adelante con un programa contra COVID. Se está trabajando muy fuerte a nivel nacional e internacional para esto, pero también tenemos que considerar de que estas UCIs, de que estas camas de hospitalización, etcétera, pueden también llenarse con otros pacientes por enfermedades que son prevenibles por la vacunación. Entonces tenemos que concientizarnos de que no debemos dejar de lado también las vacunas que regularmente nos colocamos. Y digo nos colocamos porque no solamente las vacunas ahora es un tema de niños, es un tema también del adulto y del adulto mayor. Siguiente. Entonces ahora nuevamente te doy el pase, Ángela, para que, perdón, esta es mía también, sí, disculpa. En este momento, mucha gente se está preguntando por qué podemos sacar una vacuna tan rápido, ¿no? Tiene dudas sobre cómo así se puede producir una vacuna, y yo creo que este slide resume todo el esfuerzo que hace la industria y los gobiernos para que podamos tener una vacuna en el momento ideal, ¿ok? Entonces, las etapas de desarrollo de la vacuna empiezan justamente con detectar
qué tipo de vacuna y cómo va a ser la estructura de la vacuna que vamos a producir, ¿no? Esto, de manera muy resumida, si por ejemplo una vacuna es una enfermedad viral, nosotros tomamos el virus, estudiamos el virus y vemos qué parte del virus puede, si todo el virus de repente puede ser utilizado para producir esta vacuna. Inmediatamente nosotros en estudios preclínicos, significa en estudios en no humanos, en animales, se comienza a probar ya desde ya una respuesta, ¿no? Una respuesta a esta vacuna, ¿no? Una respuesta positiva a esta vacuna, pero no solamente una respuesta en generación de anticuerpos, sino también el tema de seguridad. Entonces, estos dos parámetros van a ser los que permanentemente se van a medir en todas las fases de producción de una vacuna. Seguridad y eficacia, siempre. Nosotros entramos luego a un desarrollo clínico que implica la fase 1, la fase 2 y la fase 3, ¿no? Que la diferencia más importante es de que van aumentando la población que va a incluirse en estos estudios. Es decir, en una fase 1 puede incluirse una población pequeña de 40 a 100 personas, en una fase 2 puede llegar entre 200 y 2.000 personas, y en una fase 3 ya estamos hablando de poblaciones que pueden superar los 10.000 o 20.000 personas. Ya son fases de estudio en las personas. Seguimos evaluando seguridad y eficacia. Por último, una vez que ya hemos evaluado en varias miles de personas, en varios países del mundo, estas vacunas, viene la fase de aprobación, que también ya justo se dio esta noticia de Pfizer, que acaba de aprobarse en el Reino Unido, la primera vacuna contra el COVID. Bueno, ahí viene la fase de los entes regulatorios de cada país que toma la decisión de aprobar esta vacuna luego de estas fases de estudio. E inmediatamente viene la comercialización, que es donde se sigue cuidando el tema de eficacia y seguridad, ¿no? Esto se llama fase 4 y nosotros ya evidentemente hablamos no de de decenas de miles, sino de cientos de miles o a veces millones de personas ya vacunadas, donde se sigue observando qué problemas potenciales o qué beneficios está teniendo la vacuna, qué tan eficaz está haciendo la vacuna en estas poblaciones grandes para poder continuar con este tema. Entonces, es importante aquí resaltar el tema de innovación, porque nosotros también tenemos que brindarles a la población, tenemos que brindarles opciones innovadoras de vacunas que permitan justamente que los sistemas de salud, que los programas de vacunación tengan la facilidad de llegar a toda la población. Siguiente. Ángela, Julio, les quedan Ahora sí, 5 Ángela, minutos. te doy el paso para que... Muchas gracias, Sí, Julio, gracias. y gracias, Gonzalo, también por el tiempo. Yo creo que sí nos va a servir para resumir y reiterar que este cambio de paradigma tradicional que normalmente lleva de 10 a 20 años el desarrollo de una vacuna, en un paradigma pandémico como el que tenemos hoy, digamos, la industria farmacéutica ha tratado de compactar, reduplicar esfuerzos y colaborar entre compañías, con gobiernos y con la academia para que justamente en las líneas azules que ustedes observan, en las barras azules, podamos reducir los plazos. Ya a un año la industria se ha adaptado, han adaptado los procesos con el apoyo claramente de los gobiernos para poder hacer los estudios preclínicos que ha resaltado y explicado perfectamente Julio, cada una de las fases sin desestimar o poner en riesgo ningún estándar de seguridad y eficacia. A la industria farmacéutica no le interesa tener medicamentos o tratamientos o vacunas que no sean eficaces para la población. Y también, adicionalmente, empezar a producir a niveles de riesgo. Muchas manufacturas se está produciendo ya a bajo riesgo, y también contemplar los tiempos de aprobación, que es algo fundamental, que como decía Julio, depende mucho del apoyo político también, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, de cada uno de los países, para poder acelerar este marco regulatorio y tenerlo demasiado claro, transparente y predecible, tanto para los pacientes, tanto para la comunidad, tanto para el sector privado. Y los mecanismos de distribución que claramente van a ser fundamentales de reduplicar esfuerzos. Importante mencionar que cada una de las fases, digamos, a lo largo de la historia y a lo largo de estas fases son tan rigurosas que no todas las candidatas llegan a la fase final. Entonces, esto es algo muy importante. Hoy por hoy ya tenemos al menos 7 últimas vacunas candidatas aprobadas para early o el uso limitado,
Una es la de Pfizer que se ha aprobado el día de hoy con uso de emergencia, que es un uso limitado, y explicarles brevemente que para el COVID-19 Perú tiene 3 mecanismos de acceso. El primero son los acuerdos bilaterales. El Perú ya tiene un acuerdo con Pfizer por 9.9 millones de dosis de vacunas. Claramente son 2 dosis, entonces esto se reduce a la mitad de la población a vacunar. Se están llevando procesos de negociación con Sinopharm, Moderna y el resto de los laboratorios descritos en la lámina. El segundo mecanismo multilateral de acceso es la colaboración conjunta bajo la plataforma COVAX Facility. Es una plataforma muy importante para el Perú, donde muchos países de renta media están participando porque se tiene un fin colaborativo y equitativo con el financiamiento a partir de OMS, OPS, la Fundación Gavi, Bill and Melinda Gates, y Perú tiene una estimación de 13.2 millones de dosis dentro de esta plataforma para que podamos acceder para tener una vacunación al menos al 20% de la población. Y el tercer mecanismo de acceso corresponde a los estudios clínicos dentro de nuestro país, que hoy por hoy se están llevando a cabo por Janssen, por AstraZeneca, que son miembros de la FARPE, y otros laboratorios adicionales como Sinopharm y CureVac. Esto va a visibilizar también el componente y el carácter y el rol científico de nuestros investigadores locales y promover también el rol y los centros de investigación para un desarrollo en el ámbito local. Impacta favorablemente. Ya hay un orden de prelación que tenemos todos que entender y creo que más allá de las recomendaciones de la OMS, donde a quienes se debe vacunar primero, el Perú y cada país tiene las recomendaciones de vacunar primero a los trabajadores de atención médica en primera línea, a los primeros respondedores de la ambulancia, la Policía Nacional, bomberos, digamos, los militares, y claramente los adultos mayores de 60 años para arriba con comorbilidades, o pacientes con comorbilidades. Perú ya tiene 3 fases aprobadas y anunciadas, y claramente, como decíamos, necesitamos asumir esos retos que necesitamos desarrollar con plataformas permanentes público-privadas que hoy por hoy son más urgentes para desarrollar el aspecto regulatorio, logístico, preparar a los recursos humanos, las campañas de comunicación que son tan relevantes, los niveles de farmacovigilancia, el monitoreo en campo. Todos estos retos son identificados porque la ciencia puede avanzar, pero si la vacuna, digamos, no corresponde a un programa de vacunación robusto y sólido con toda esta magnitud, vamos a necesitar claramente un apoyo adicional por parte de esfuerzos conjuntos adicionales. Perú ciertamente, a nivel histórico, ha tenido programas de vacunación exitosos. Creo que este es un reto adicional que debemos asumir como país, pero de manera conjunta. Y en este caso, resaltar las oportunidades que tenemos acá para poder coadyuvar desde los múltiples roles en reducir la brecha de vacunación ahorita, actual, de las enfermedades prevalentes, ensayar todo el tema que ha ocurrido y todo el mundo ha presenciado el tema con la difteria, con otras enfermedades prevalentes para cerrar esas brechas que hoy por hoy tenemos en el calendario de vacunación aún vigente, para poder rehabilitar, capacitar, hacer la comunicación y corregir lo que se tiene que corregir y lo que está funcionando mal para estar preparados cuando esta innovación pueda llegar a nuestro país y también brindar saltos tecnológicos optimizando los actuales procesos alrededor de la vacunación y generar mayor accesibilidad y sensibilidad también en cuanto a la innovación de la vacunación. Creo que es algo muy importante y ese es el mensaje final que queríamos dejar, Gonzalo, para toda la audiencia, que es necesario el esfuerzo conjunto porque nuevamente esta maratón nadie la va a ganar de manera sola o aislada. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Gracias, Julio, por sus intervenciones. Vamos un poquito pasados con el tiempo, así que yo voy a ir tratando de trasladar también las preguntas del público a esta primera ronda con Bruno y con Javier. Bruno, quería arrancar contigo preguntándote cuál es el desafío y cómo respondes tú como periodista y como editor del Comercio el desafío de comunicar en términos simples, que la audiencia pueda entender con facilidad lo que nos han explicado Ángela y Julio, y en particular, y acá te traslado una pregunta que nos llega de Juan José, dentro de los asistentes al webinar, ¿cómo explicarle a la gente que lo que normalmente demora 10 años, hoy se está haciendo en un año y es igual de confiable, igual de innovador, igual de seguro y de efectivo? Mira, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, gracias a todos los que están, con los que estoy compartiendo la mesa. Mucho gusto a quienes
recién conozco en esta oportunidad. Gracias a ti, Gonzalo, gracias a todos los que están viendo esta conversación. En realidad son varias cosas, ¿no? Pero lo que a mí me parece que es muy importante es que lamentablemente, en general, no le prestamos atención o no le hemos prestado atención históricamente a las informaciones relacionadas con la ciencia en general y particularmente con las informaciones relacionadas con la salud. Ustedes pueden ver que en cualquier medio de comunicación siempre va a haber un espacio chiquito dedicado a temas de salud, porque tú sabes que ahí no tienes pierde, siempre con una receta casera, con cómo tratar la gripe, con cómo pasar un dolor de garganta, etcétera, etcétera. Eso siempre va a tener público. Pero el problema, por lo menos yo lo veo así, es que en situaciones un poco más complicadas, un poco más complejas, en situaciones como esta, en la que lamentablemente todos reaccionamos así en enero, febrero, esto está en China, esto no va a llegar acá, esto es una cuestión de ellos, o sea, eso no llega en avión. Llegó en avión, llegó por barco, llegó por todas las vías, ¿no? Entonces, algo que habíamos visto en películas, en series, de pronto sucedió. Y lo que más digamos, no ha ayudado a que se pueda comunicar bien este tema es algo que conversábamos justo antes de que iniciara el diálogo formal, que tiene que ver con la falta de certeza. Es un virus nuevo, por más que los conspiranoicos y los antivacunas y todo el mundo digan que no, que lo inventó el hombre y que lo soltaron por un tema geopolítico y qué sé yo, que digamos, la cuestión geopolítica en realidad está presente, pero no desde ese punto de vista. Ahorita se está jugando otras cosas, pero digamos, está demostrado por todos lados de que no ha sido inventado en un laboratorio, de que ya se sabe que es una zoonosis, etcétera, etcétera. Pero al ser un virus que se ha conocido a lo largo de todos estos pocos meses, eso ha hecho que también aparentemente se hayan tejido muchas dudas sobre la ciencia. Oye, pero ¿por qué me dicen que no use mascarilla? Y ahora sí me dicen que use mascarilla. Y ahora me están diciendo que me lave las manos y después, oye, que haga esto, pero y la distancia, pero oye, pero antes no me podía juntar con gente, pero ahora sí me puedo juntar con gente siempre y cuando sea en la calle. O sea, decídanse, o sea, ¿qué pasa? Y toda esa información que parece contradictoria, no lo es, solo que se ha dado en un tiempo sumamente corto. ¿Por qué? Porque justamente a lo que hacían referencia tanto Ángela como Julio, ha habido hay tanto interés por investigar a este bicho, ¿no? Todas las miradas científicas de todo el mundo están apuntando hacia el virus. Entonces, esto hace que no sea un trabajo de un laboratorio y de un gobierno. O sea, hay millones, creo yo, millones de personas investigando todos los días, ¿no? Para saber un poco más de este virus. Todavía no se sabe todo. O sea, se conoce mucho sobre cómo funciona, o sea, pasamos de que se transmitía por gotículas a que se transmite por aerosoles. Eso ya nos quedó claro y eso lo hemos, digamos, como que en algunos países se aceptó antes, en otros se demoró un poco más, pero digamos, hoy ya está claro eso, que es aerosoles, ¿verdad? Se sabe mucho de cómo actúa el virus, pero todavía recién estamos descubriendo qué cosa puede generar en quien lo recibe, ¿no? Porque a algunos les sucede tal cosa, a algunos otros les sucede tal otra cosa. Oye, ¿por qué le afecta a alguien que está sano? ¿Y por qué no pasa nada con algunas personas que están dentro de los grupos de riesgo? O sea, esas son interrogantes que, como les decía, le siguen sumando a esta incertidumbre a la que aparentemente nos ha llevado el virus. Para no extenderme mucho. Entonces pasa que estamos viendo por primera vez de cerca cómo funciona la ciencia. Esa es la verdad.
No solamente los médicos y los investigadores están viendo que todos están mirando su trabajo, sino que nosotros como espectadores estamos viendo de cerca por primera vez y con interés genuino cómo funciona la ciencia. Algunos estamos recordando lo que nos enseñaba en el colegio, estamos viendo de cerca qué cosa es lo del método científico, nos estamos enterando qué cosa, o recordando qué cosa, o qué diablos era una zoonosis, por qué si publican un estudio, no necesariamente quiere decir que algo esté establecido. Nuestro glosario médico ha crecido de una manera extraordinaria. Sabemos que zoonosis, que es un preprint, sabemos, hemos recordado qué cosa es ADN, ARN, ahorita estamos aprendiendo sobre ARN mensajero, estamos aprendiendo de las vacunas con el virus inactivado y qué sé yo. Entonces, en realidad, creo que para redondear un poco, como estamos mirando recién estos procesos, a veces nos sorprendemos, es más, hoy nos estamos sorprendiendo todos de que, como ya bien han explicado, procesos que antes duraban muchísimo tiempo, de una manera extraordinaria lo estemos empezando estemos empezando a alcanzar la meta en menos de un año. Una cosa que es alucinante, pero que también da mucho lugar, da mucho pie a la duda, justamente por el desconocimiento que hay. Entonces yo creo que aquí es una labor muy importante, no solamente de los medios de comunicación, y no solamente de quienes brindan la información, sino de la misma persona, de la misma audiencia, de no quedarse con la información que recibe, sino de buscar la información, de tratar de contrastar. Yo sé que mucha gente dice, y con justa razón, de que eso es trabajo del medio de comunicación, y efectivamente es trabajo del medio de comunicación, pero estamos en una situación tan distinta hoy, y no por la pandemia, sino por cuestiones de la tecnología, en la que tenemos la información realmente a 2 toques de pantalla, ya ni siquiera 2 clics, sino a 2 toques de pantalla. Entonces, yo creo que es hoy más que nunca mucha más obligación de la audiencia tratar de contrastar, tratar de buscar, tratar de ver dónde puedo conseguir información de valor, dónde puedo conseguir información que sea contrastable, no que me convenza, sino que me demuestre que es información verdadera. Entonces, de esa manera creo que podremos entender que, que con tanta tecnología que contamos hoy, con tanta plata que se está metiendo en la investigación, con tanta gente que está investigando al mismo tiempo, y, que es lo más importante, conociendo al virus desde hace ya varios meses de manera, o sea, está secuenciado y todo lo demás, es de alguna forma un poco más, voy a decir una barbaridad, más sencillo tratar de encontrar una solución. Digo que es una barbaridad porque son procesos que no se pueden medir de una forma muy sencilla, porque al final esta parte de los ensayos se hacen en humanos, y ustedes saben que en un organismo vivo uno no sabe cómo van a reaccionar las cosas, y por eso es que no se pueden dar las fechas. Pero yo creo que es justamente eso, cerrando, la cercanía a este nuevo tipo de información, la que por una parte nos trata de dar varias certezas, pero por el otro lado nos sigue dejando por ahí algunas dudas, pero es sobre todo por falta de cercanía o de costumbre de ver este tipo de informaciones. Gracias, Bruno, por tu intervención. Has dicho algo que a mí me recordó a los comerciales de defensa civil de cuando éramos más chicos, que esto es tarea de todos, ¿no? Es tarea de los periodistas y de los divulgadores científicos que han emergido además en redes sociales y están haciendo una tarea tan interesante, varios de ellos. Es tarea de la propia gente de informarse, y la información, como has dicho, está a 2 toques de pantalla. Y también es tarea de la industria, y ahí yo quería darle la palabra a Javier para su intervención. ¿Qué puede hacer la industria farmacéutica que está en este proceso, y qué puede hacer la academia que le está acompañando en algunos casos para comunicar mejor? Te la simplifico la pregunta en cuáles son los do's and los don'ts de comunicación en este proceso. Mira, Gonzalo, quisiera referirme muy rápido a algo que ya dijeron Ángela y Julio, solamente en otras palabras. Las vacunas ya han demostrado que son la manera más costo efectiva de salvar vidas, porque de alguna u otra manera se está promoviendo la salud, se previenen enfermedades, se previenen discapacidades y se previenen muertes. Imagínate todo un grupo, una población que no es vacunada, la carga que le va a costar a los sistemas de salud
porque van a presentar enfermedades en un futuro, no van a ser ciudadanos sanos. Sin embargo, también, como ya lo mencionó Julio, se ha gestado un movimiento por parte de un grupo de escépticos sin fundamento que no creen en la ciencia. Y me refiero a que no creen en la ciencia porque las vacunas son el producto de años de investigación científica. Este movimiento crece fundamentalmente en Internet, porque en Internet es donde encuentra ese nicho para generar esta información que no siempre es confiable, ¿no? La OMS hizo un llamado de alerta hace unos meses, a mediados de este año, por la disminución en el uso de las vacunas que mencionaba también Ángela. Y a lo que te refieres de qué puede hacer la industria puede hacer mucho y ya lo está haciendo. Ya vimos cómo empresas farmacéuticas le apostaron a la investigación, establecieron alianzas público-privadas, establecieron alianzas con el gobierno, con agencias regulatorias, para desarrollar en tiempo récord lo que puede ser una vacuna contra la COVID-19 que no solamente detenga los contagios, sino que también impacte la parte económica que, como todos sabemos, tuvo un impacto muy, muy fuerte en todos los países. Y como bien dices, ¿qué es necesario? ¿Qué hace falta? Quizás hace falta un nuevo enfoque en comunicación para reforzar el valor de las vacunas. Quizá pese a todos los esfuerzos que se están haciendo, este grupo de antivacunas quizá está mermando el valor que tienen las instituciones, están sembrando la duda. Y las empresas pueden, primero, desarrollar la vacuna, es un reto científico, pero convencer a las personas de que se la pongan es un reto comunicacional. Entonces, como ejemplo, algunas encuestas en Estados Unidos y en Europa señalan que al menos el 30% de las personas que tengan disponible la vacuna no se van a vacunar. ¿Por qué? Porque no tienen confianza. Entonces, todos los programas tienen que incluir un programa de comunicación que recupere la confianza. Las autoridades de salud, la comunidad médica y científica, y esto incluye a todos los científicos y los comunicadores de las empresas farmacéuticas, tienen que recuperar ese liderazgo. Se debe ampliar la comunicación y no dejarla únicamente a los gobiernos. Los gobiernos organizaban estas campañas nacionales de vacunación y las empresas se quedaban a un lado. No, ahora a las empresas se les está exigiendo un liderazgo social. Deben avanzar en un proceso no solamente de emisión de información, sino un proceso de diálogo, una auténtica conversación a través de la creación de plataformas donde se pueda participar activamente todos los stakeholders en el desarrollo de estas soluciones y donde nosotros, los ciudadanos que estamos buscando información, podamos encontrar las respuestas en fuentes confiables. Las empresas tienen también, como punto 3, evolucionar del cumplimiento normativo al conocimiento y valoración de las expectativas que tenemos todos los que usamos medicamentos y vacunas, tanto de una perspectiva de oportunidad como de una perspectiva de riesgo reputacional. Imagínate la gran oportunidad que tienen ahora las empresas, pues como bien lo dijeron ya en este panel, la confianza de la sociedad está depositada en torno a la investigación. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza puesta en el desarrollo de una vacuna que nos ayude a enfrentar esta enfermedad. Las empresas también tienen que tener una visión a largo plazo y construir credibilidad en torno a la realidad de las vacunas. Es decir, justamente ahora tenemos esta oportunidad, hay que construir una nueva realidad, construir esta reputación con base en todo lo que todo lo que las empresas y los gobiernos están desarrollando. Y por último, las organizaciones que entienden que lo único permanente es el cambio, serán capaces de adelantarse y aprovechar estas oportunidades que se crean con los cambios. Los antivacunas yo creo que han generado un riesgo y también yo creo que, como tú lo dijiste, todos tenemos la necesidad de responder y de afrontar los cambios de la mano de una información transparente y concreta. Sin lugar a dudas, una nueva narrativa es necesaria para empresas, para gobiernos, para sociedad, para medios. Es decir, tenemos que convencer a la gente del beneficio que tienen las vacunas y del beneficio que tiene la investigación para prevenir enfermedades y sobre todo, en este caso, para ayudar a la economía global. Gracias Javier por la intervención.
Le voy a pedir a Ángela y a Julio que me tengan paciencia unos minutos porque tengo algunas preguntas para ustedes, pero como justo Javier ha puesto el foco en los antivacunas, quería acá incidir con Bruno en lo que había adelantado en la introducción, ¿no? Bruno es periodista profesional, tiene más de 20 años trabajando en el comercio y como a todos los periodistas lo han formado, a mí me pasó lo mismo, en la lógica del balance, de que todas las partes de una historia tienen que estar reflejadas en las notas que escribimos o en las piezas de comunicación que publicamos, y nadie nos ha preparado para situaciones como la que describe también Javier, donde hay un grupo en un debate que la verdad tiende a confundir más que a aportar argumentos. Así que sí quería preguntarte, Bruno, lo adelanté al inicio, de periodista a periodista, ¿cómo estás haciendo para romper los paradigmas típicos del oficio y cubrir este tema desde la ciencia y no desde un mal entendido sentido del balance periodístico? Mira, en particular, por lo menos a mí me ha tocado en el diario, tú sabes, somos un diario generalista, no, si bien hay algunas páginas especializadas, es un diario generalista, sale a nivel nacional, y como es un tema, ese de la pandemia tan transversal, muchas de las informaciones se han salido desperdigadas en todo el diario, ¿verdad? Tanto en locales, incluso deportes, en la misma página de ciencias, política, etcétera, etcétera. El tema es que a mí me ha tocado, desde que empezó la pandemia, un poco a tratar de avisar ciertas cosas, ¿no? Oye, por si acaso esto no hay que hacer. Me ha tocado incluso ver notas publicadas en la web, identificarlas al toque y llamar al editor o al coordinador de web y decirle, oye, esto está mal. Por ejemplo, con lo de las vacunas, llamarle vacuna a los proyectos de vacuna o a las futuras vacunas o a los candidatos a vacunas, es una cosa que, por ejemplo, a nosotros nos costó bastante. A mí me costó bastante convencer al resto de que utilizara parece una tontería que use ese término. Pero realmente no es una tontería. ¿Por qué? Porque justamente estamos en una circunstancia en la que tenemos que aprovechar para empezar a ser precisos en cómo llamamos a las cosas. Me pasó hace semanas atrás, cuando salió el primer aviso de Pfizer con respecto a la eficacia de su vacuna, que también parecen dos cosas que son muy puntillosas, que es la eficacia y la efectividad. Son conceptos bastante simples cuando te los explican, ¿no? Eficacia es lo que encuentras, digamos, en un ensayo clínico cuando tienes un ambiente todo muy controlado, y la eficacia es cuando ves, oye, si esta cosa funciona en el mundo real, en donde tienes una persona que puede tener 2, 3, 4, 5 enfermedades o una cosa que no está detectada y qué sé yo, y a ver cómo reacciona, etcétera, etcétera. Es una cosa muy simple. Efectividad y eficacia podrían ser usados como sinónimos, pero para ser mucho más preciso, te va a ayudar justamente a explicar mejor las cosas. Entonces, con ese tipo de cosas, por ejemplo, hemos tenido que lidiar para tratar de caer en la menor cantidad de errores posibles, porque lamentablemente en el Perú sufrimos de que no contamos con periodistas. O sea, a ver, yo trabajo de periodista científico, pero yo no tengo una formación formal, ¿no? Formalmente yo no me he educado como periodista científico. En pregrado no existe donde tú puedas estudiar periodismo científico. Hay por ahí algún curso. Yo tuve un curso en un semestre de algún curso de redacción especializada, y hoy hago memoria y ese curso que me enseñaron era cualquier cosa. En pregrado no tenemos nada. En posgrado, recién el año pasado se hizo un concurso, la Cayetano iba a sacar un diplomado, y no de periodismo científico, sino de divulgación científica, que tiene las posibilidades de convertirse en maestría, porque esa es la idea. Pero lamentablemente, pues, otra de las cosas que ha desnudado la pandemia es que en los medios de comunicación podemos tener un especialista en deportes, un especialista en la U, en Alianza, pero no tenemos un especialista ni siquiera en salud. No te estoy pidiendo en ciencias, ni siquiera en salud. Los que se han doblado son los canales de televisión y los periódicos que de casualidad se les ocurrió por ahí contratar a algún asesor médico o a alguien que les hiciera un espacio o algo una vez a la semana, y de pronto ya pues tuvieron que emplearlos todos los días. Entonces, es una chamba bastante dura, y parte de esa
educación, que digamos, quienes nos estamos dedicando ya un poquito más de tiempo a estos temas, hemos estado compartiendo con el resto de compañeros, ha estado lo que tú mencionabas, Gonzalo, con respecto a bajarte en realidad uno de los paradigmas de la profesión. Pero no es tanto así en realidad, es simplemente porque tú tienes que seguir dando las dos versiones de una historia, pero tienen que ser versiones que tengan fundamentos. O sea, tú tienes que buscar las dos versiones. Yo, por ejemplo, a ver, a mí me parece válido, probablemente me van a querer linchar aquí, a mí me parece válido que alguna persona tenga sus dudas con respecto a la vacuna. Pero yo no le echo la culpa a esa persona, es que probablemente no cuenta con la información suficiente. Probablemente piense que una vacuna hecha en China es de mala calidad, cuando de repente puede dar un vistazo a todo lo que está utilizando hoy en su casa y gran parte de las cosas y muy buenas que utiliza y que probablemente le han costado muy caro son de China. Es un ejemplo tonto, pero son cosas que pasan. Habla, no, la vacuna rusa y no sé qué. Digamos, las cosas que están haciendo los gobernantes, las autoridades, que parece que hubiera una competencia tipo el Kiko y el Chavo. Oye, la mía tiene 92%, la mía tiene 95%, y la mía tiene 96%, y así se van a pelear por el resto de los días. Y eso es lo que decía yo más temprano, que de repente en esta parte, en este momento de la pandemia es donde podemos ver quizás de manera más evidente la cuestión geopolítica, ¿no? Ya otras instancias que entran a la discusión, ¿no? Ya que ya va más allá de la parte de la ciencia. Pero lo importante es que, pues, cuando tú estés contando una historia que tiene que ver particularmente con temas de pandemia, tú igual vas a tener que estar buscando las dos, en la mayoría de veces, las dos versiones de la historia o dos posiciones que se contrapongan, pero siempre y cuando las dos tengan validez o las dos tengan, digamos, el mismo nivel de fundamentación. Tú no puedes enfrentar a alguien que te dice, mira, yo tengo aquí, acabamos de hacer un metaanálisis de 300 estudios que se han hecho en los últimos 5 años sobre el tema A, contra alguien que dice, mira, a mí no me ha pasado nada porque yo durante una semana salí con una piedra en el bolsillo, entonces la piedra a mí me salva. No puedes, o sea, en teoría podría decir, oye, pero tu jefe te podría decir, oye, pero entrevístalo a él porque él asegura que con la piedra no se ha enfermado. Pero ahí es donde entra un poco el sentido común. Oye, ¿qué estamos enfrentando? Poniéndolo en términos más simples, es como que tú quieras hacer un frente a frente entre el celular más caro que existe en el mercado, que tiene 17 cámaras y que te toma las fotos en ultra 16K y no sé cuánto, versus a un Nokia con el que juegas la culebrita. No puedes hacer la comparación, porque no están en las mismas condiciones. Entonces pasa lo mismo. Ahora, hay una cosa muy, para cerrar rapidito, hay una cosa muy simpática, / complicada que sucede con estas personas que creen porque finalmente son creencias, en pseudociencias y tienen ideas que no son para nada científicas, que es que probablemente cuando tú quieras entrar en discusión con ellas te van a ganar. Porque como están tan convencidos en lo que creen, no se documentan, simplemente se aprenden todas las cosas que se tienen que aprender para tratar de fundamentar su posición, por más que no tengan evidencias de nada, que al momento en que tú quieras discutírselos, probablemente te van a ganar. Y ahí es donde tú piensas, oye, de repente tienen razón. Y es en ese momento en donde los medios de comunicación tienen que cumplir la tarea de decirle, oye, no es eso. Es que son cosas que tú has aprendido, son cosas que tú sabes, pero no tienes, digamos, el fanatismo de esta gente para defender una posición que es indefendible. Entonces yo te voy a ayudar dándote las herramientas. Y eso, por ejemplo, lo que a mí me parece que todavía nos falta a los medios. Darles las herramientas a la gente para decirle, oye, esto es así. ¿Por qué? No porque se me ocurrió, sino porque aquí tienes la fundamentación. Aquí están las evidencias. Sienta tu posición bien.
Gracias, Bruno. Son las 7:30. Yo sé que para muchos ya es hora de cenar o de estar con la familia, pero como el tema es tan apasionante, les quiero pedir a los que se quieran quedar, y por supuesto a nuestros panelistas, 10 minutos más para hacerles una pregunta a Ángela, una a Julio y una a Javier, y cerrar con eso el evento y poder trasladar sobre todo las preguntas del público. Hay una de Víctor, para ti, Ángela, que tiene que ver con los espacios de colaboración en el proceso de la llegada de la vacuna, la distribución y la comercialización de la vacuna para el sector privado de salud. Me imagino que Víctor se refiere a clínicas, a farmacias y a otros actores, además de la industria farmacéutica propiamente dicha. Ángel, estás en mute. No te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta, Gonzalo y a Víctor. Y sí, es sumamente importante establecer estas mesas colaborativas público-privadas que ya hemos visto que funcionan, digamos, para poder haber hecho todo este esfuerzo sin precedentes a nivel global. Se han establecido mesas público-privadas, incluyendo a la academia, la sociedad civil, a la comunidad científica. Hay un comité de expertos médicos apoyando al sector salud. Creo que es indispensable hacer permanente y no itinerante esta comunicación, que sí creo que hay oportunidades de mejora, de restablecerla con el sector salud y también de manera transversal con los sectores adicionales al sector salud. Porque esto es un tema, digamos, de Estado, no es un tema, digamos, sectorial, es un tema de Estado, que tenemos que reactivar las mesas ejecutivas con el sector privado, en primer orden para poder garantizar que el marco regulatorio exista, que las soluciones o obstáculos que se identifiquen por parte del privado, por parte de los proveedores, por parte de la cadena logística, por parte de los retos de distribución y por parte de muchos empresarios que quieren ya ayudar al Estado y necesitan una guía y un orden y un establecimiento de mesa, digamos, transparente para poder ejecutar esa gestión y restablecer también ese marco de confianza en que nuestro país ciertamente está quebrado entre sector público y privado, o sea, vale decirlo. Y necesitamos en esta situación reactivarlo de manera consciente, con herramientas y guías de transparencia y sembrando, digamos, la necesidad de tener una guía y hoja de ruta de trabajo permanente nuevamente con este gobierno ahora de transición, pero que es a largo plazo, porque acá el beneficiario va a ser el paciente. Sin duda, los primeros esfuerzos de distribución van a tener que obedecer el esquema de prelación del gobierno, mandato por el gobierno. Hoy por hoy, digamos, al sector privado, al sector empresarial, aún, digamos, no está establecido, dado que la demanda es gigantesca y la oferta aún todavía no puede ser claramente establecida. Recién hoy tenemos la autorización de la primera vacuna a nivel mundial en un país desarrollado como el Reino Unido. Entonces, pero sí podemos ir adelantándonos con el cierre de brechas, reitero, de la vacunación no COVID. Entre sector privado y sociedad civil tenemos que aprender cuáles son los to-do en materia de un programa eficiente de vacunación, tener justamente lo que señalaba Bruno, esta educación en salud en materia de tener prensa especializada para poder comunicar de manera apropiada, efectiva, eficiente y óptima a nivel nacional, con todos los retos que esto representa, con una, digamos, comunicación asertiva y bien ajustada al contexto de cada uno para poder resaltar el valor de la vacunación y justamente migrar a tener ya acción, Gonzalo. Nosotros necesitamos accionar. El Perú no se puede quedar atrás en esperar llamadas o restablecimiento del gobierno, que la coyuntura política o la agenda política siga su curso, porque hoy por hoy tenemos otro reto, digamos, político distinto ya a salud, que suma, digamos, esa carga política de coyuntura que no nos puede obstaculizar, digamos, el hecho de poder seguir avanzando en reducir el impacto tan grave de esta pandemia, no solamente por el riesgo de contagiarse por COVID, el riesgo de múltiples pacientes y muertes adicionales de enfermedades crónicas no COVID
y también el riesgo de esta población infantil, adulto mayor y adulto de contagiarse por enfermedades prevalentes que claramente son prevenibles. Entonces, esa es, digamos, parte de la respuesta en función al llamado de acción urgente y a través de mesas establecidas desde el ámbito de gestión que claramente pueden ser iniciadas por el sector privado, imitando al público o viceversa. No podemos esperar más. Gracias, Ángela. Yo solo quiero añadir, la verdad es que me gustó mucho que esa pregunta surgiera del público, donde además he visto a actores del mundo de la salud. Me imagino, Ángela, que las líneas de Alafarpe y tu teléfono y tu correo pueden estar disponibles para todos aquellos que quieran brindar su ayuda, así que te comprometo, perdóname que te compromete en vivo con esa situación. Julio, una pregunta muy rápida, tenemos 4 minutos y todavía le quiero hacer una pregunta a Javier, pero tú mencionaste en la presentación que hicieron al inicio experiencias muy importantes de éxito de vacunación en el Perú previas a la del COVID. Y te quería preguntar 2 o 3 aprendizajes, así en una línea cada uno de esas experiencias previas que se puedan adaptar para lo que vamos a tener que hacer en los próximos meses. Y si uno de esos aprendizajes puede referirse a colaboración público-privado, pues mejor todavía en la respuesta. Total, Gonzalo. Mira, justamente me apalanco de lo que estaba mencionando Ángela, de que todas estas situaciones que hemos tenido históricamente en el Perú y en el mundo han salido adelante gracias al trabajo conjunto del sector público y privado. O sea, no hay manera de que salga solamente uno de estos sectores, ¿no? Si bien nosotros estamos normados por un tema público, nosotros me refiero a todo el país, tanto privado como sistema público nuevamente, ambos sistemas tienen que formar un nexo, ¿no? Para trabajar juntos contra este tipo de enfermedades. La historia nos ha mencionado exactamente eso. Si nosotros todos, la industria, el sector público, los entes regulatorios, etcétera, caminamos en el mismo sentido, entonces vamos a lograr eliminación y erradicación de enfermedades. Esto sucedió en el histórico de eliminación de la polio, por ejemplo, del país. Eso sucedió en la eliminación de la rubiola, ¿no? Las coberturas de vacunación son importantísimas y esto no solamente depende de la vigencia pública, sino también de que todos nosotros, o sea, tanto comunicadores, científicos, industria, público en general, sea consciente y tenga la cultura más, digamos, viva para, digamos, llenarse de la información correcta que le lleve a decidir una vacunación. Lógicamente, en los años 90 y 80 no existía esta corriente antivacunas, entonces ahora tenemos un nuevo reto que ya creo que los panelistas han explicado bien diferentes maneras de enfrentarla, ¿no? Yo solamente quiero resumirla y con esto termino también, de que lo que hay que también comunicar, y creo que también Bruno lo dijo claro, es la forma de encontrar la información adecuada. Eso es lo más importante, porque yo en cualquier momento, cualquiera de nosotros podemos entrar en una plataforma y comenzar a buscar y encontraremos millones, pero ¿cómo sé que esta u otra información es la adecuada? Eso yo creo que es el punto más importante. Con la cultura de la gente vamos a poder empujar también mecanismos de prevención como la vacunación. Gracias, Julio. Y la última pregunta para ti, Javier, antes de cerrar, y para que me la respondas en 2 minutos, a pesar de que va a ser una pregunta un poco pesada. El movimiento antivacunas hoy tiene un peso político importante. De hecho, en el Congreso de la República, en el Perú, pero la pregunta funciona también a nivel regional y global, han tenido representación, presencia, participación en diferentes foros los antivacunas y los propulsores de otras soluciones poco científicas ante el COVID-19. Y además entramos en toda la región a procesos políticos. El Perú tiene elecciones presidenciales y parlamentarias de aquí a unos pocos meses. ¿Qué le toca a la industria farmacéutica y en general a los que hacemos comunicación y relacionamiento público en términos de también llevar todo lo que hemos conversado en esta noche a los foros políticos, ¿no? Teniendo en cuenta esta realidad que describo? 2 minutos, Javier, sé que tendría que dar 2 horas para una respuesta así, pero nos gana el tiempo. Pero mira, básicamente es como dijo Bruno, es ¿qué tenemos que hacer? Es las empresas tienen que escuchar qué es lo que está pasando, es decir, qué es lo que se está diciendo afuera
para ver cómo, de qué manera se puede contrarrestar estas creencias, si es que hay la posibilidad de contrarrestarlas. De lo contrario, tiene que basarse la comunicación en un diálogo permanente, de manera tal que en algún momento dado puede permear los mensajes en favor de la ciencia. Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto a la coyuntura política, mira, tienes razón, esto es un caldo de cultivo. Cuando hay elecciones, cuando hicimos la investigación de todas las personas que habían participado en algún momento en el movimiento antivacunas, encontramos también que políticos muy importantes de Estados Unidos habían emitido alguna vez una opinión en contra de las vacunas. Pero esto es porque se acercan elecciones, porque quieren llegarle a cierto grupo de electores, y entonces la industria, los medios tienen que estar pendientes de lo que está pasando, es decir, ¿por qué lo están haciendo? ¿Y cuál es el camino que tenemos que acordar, que tenemos que usar para llegar y convencer con la verdad que tiene la ciencia? Buenísimo, Javier. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para ustedes cuatro, para Ángela, para Julio, para Bruno y para Javier, que siendo de la casa nos ha dado también su tiempo y su experiencia en este evento, y sobre todo para la gente que se ha conectado en el cierre del día, a mitad de semana. Sé que es un horario complejo, pero la verdad nos ha encantado compartir con ustedes estas reflexiones, y también les mandaremos la grabación del webinar y la presentación que hicieron Ángela y Julio para que la puedan tener disponible cuando quieran. Desde ya, muchas gracias y esperamos que nos puedan acompañar en un próximo webinar organizado por JIC. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Ángela. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos. Gracias, Bruno, Julio. Wow. Bye. Que la debe.